¿Ustedes sí sabían, hermanos, que Dios se aira? Pero parece muchas veces que muchos cristianos no conocen esa otra parte de Dios. Y parece que cuando alguien predica o cuando alguien enseña acerca de la ira de Dios, entonces, ¿qué dicen ellos acerca de los que predicamos toda la palabra de Dios? ¿O que somos dogmáticos, o que somos sectarios, o que somos legalistas? Pero el Señor nos demanda siempre de que la palabra de Dios total, toda la palabra de Dios debe ser predicada. Y si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, escúchelo bien, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué fue lo que el hombre más hizo? ¿Qué fue lo que el hombre más cometió? Pecado. ¿Y qué fue lo que el hombre, cierto? ¿Y qué fue lo que el hombre hizo contra Dios? Pregunto a mis hermanos, vino nuestro Señor Jesucristo, lo vieron muchos, millones de personas lo vieron, aún hoy en día miles de millones de personas lo estamos viendo, pero no como un Jesucristo crucificado, sino como uno que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué sigue siendo la humanidad? Es triste, ¿no, mis hermanos? Es vergonzoso muchas veces ver a un hermano en Cristo discutiendo con un mundano. Es triste ver a un hermano en Cristo dentro de la misma iglesia que no se soporta el uno con el otro. Es triste ver dentro de la misma casa, dentro del mismo hogar cristiano, de que los padres no se sientan con los hijos a comer, de que los padres no se sientan con los hijos a compartir muchas cosas. Y hablamos de la iglesia del Señor. Del mundo no lo podemos esperar, pero muchas veces el mundo da esos ejemplos que la iglesia de pronto no lo hay. Y por eso nosotros tenemos que pensar de que Dios dice que la ira de Dios viene sobre los hijos ¿de qué? De desobediencia, mis hermanos. Y esa ira de Dios, ¿quién la está conteniendo? El Señor Jesucristo la está conteniendo. Él está conteniendo la ira de Dios, la está conteniendo. Dice: Señor, un ejemplo, demos chance, demos otros 2 años de chance, demos otros 5 años, porque nuevas son sus misericordias todas las mañanas. Vamos a Romanos capítulo número 1. Romanos capítulo número 1, y nosotros versículo 18 en adelante, y vamos a darnos cuenta a la luz de la palabra de Dios, mis hermanos, cómo Dios le dice cómo Dios les recuerda y nos recuerda a nosotros paso a paso. Dios nos enseña paso a paso, nos dice, nos ministra día a día a la luz de la palabra de Dios, para que nosotros podamos seguir ese ejemplo, vivir esa vida, tomar ese camino y andar en esa verdad. Amén, hermanos. Vivir la vida, tomar ese camino y andar en esa verdad. Es algo majestuoso, hermanos preciosos. Es algo glorioso que el Señor nos da. Pero Pablo le advierte a los gentiles de la terrible situación
de las terribles cosas en las cuales ellos se han metido, en los cuales están viviendo, en los cuales siguen los mismos pasos, unos pasos tenebrosos, pasos destructivos, caminos oscuros. Y como el Señor le habla a la iglesia de hoy y le dice: no debes andar ya por esos caminos. Vuélvanse a mí, dice el Señor, vuélvanse a mí, dice. Día a día, hermano, la humanidad y muchos cristianos van con pasos decadentes. Pasos, usted no ve, hermanos, que muchos cristianos llegan a la iglesia, llegan unos cansados, unos con una actitud desagradable, otros llegan con cara de ponqué, con el gozo en su corazón, pero no todos llegan así. ¿Por qué, hermanos? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué está viviendo la iglesia eso este tiempo? Si la palabra de Dios dice regocijaos, otra vez os digo regocijaos. ¿Por qué Mefibosé se sintió como un perro muerto? ¿Por qué Jonás le dijo al Señor: prefiero morir que seguir viviendo? ¿Por qué, hermanos? La decadencia tan terrible, la decadencia tan tremenda que está viviendo la iglesia y el mundo en este tiempo. Por eso, iglesia amada, vamos a tomar 3 temas del día de hoy que dicen el versículo número 18 al versículo número 20. Porque la ira de Dios, conocieron a Dios. Iglesia, usted y yo, el mundo no tiene excusa. Escúchalo bien, hermano. Dice: no, es que el mundo no conoce a Dios. Sí, el mundo conoce a Dios, y lo vamos a ver bíblicamente. El mundo conoce a Dios. La iglesia conoce aún mayor al Señor, porque nosotros hemos tenido y nosotros tenemos la salvación y la vida eterna, mis hermanos. Iglesia amada, iglesia preciosa, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, iglesia, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios está contra aquellos que detienen la verdad, con aquellos que detienen, que cambian la verdad por la mentira, diciendo cosas que Dios no ha dicho. ¿No los ves, hermanos? ¿No los ves que se están destruyendo unos con otros? ¿No te has dado cuenta que un hermano no puede compartir con otro hermano supuestamente de la iglesia, de aquí, de la iglesia local? ¿No se dan cuenta? Ustedes muchas veces decimos nosotros: ¿pero por qué? Porque queremos compartir el mensaje que Dios nos da a la luz de la palabra y no les gusta. Dicen: no, es que en mi iglesia, es que mi pastor, es que mi no sé qué. ¿Por qué, hermanos? Es triste, hermano, en el tiempo que se está viviendo. Por eso dice en el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué pasó cuando aprobaron el matrimonio del mismo sexo? ¿Qué pasó cuando aprobaron que estos hombres y mujeres del mismo sexo adopten niños? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la iglesia? Y ahora sí queremos recoger firmas, ahora sí queremos hacer cosas. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Le duele
duele. El dolor es grande, mis hermanos. Aquí la respuesta de Dios en el versículo de 18 es equitativa. Aquí la respuesta es determinada de un Dios en contra del pecado. Es equitativa. Es una respuesta única. Es una respuesta donde dice Dios, el Dios justo, porque Él es justo, en contra del pecado, mis hermanos. Contra toda impiedad. ¿Qué quiere decir toda impiedad? Contra toda mentira, contra toda fornicación, contra toda soberbia, contra toda falta de perdón de un hermano con otro, contra toda mala cara de un hermano con otro, contra toda murmuración de un hermano con otro. ¿Es eso? ¿Eso se llama qué? Impiedad. Eso se llama impiedad. ¿No te has dado cuenta que muchos andan enfermos físicamente, hermanos? Eso es consecuencia, hermanos. Eso trae consecuencia. No vayamos a pensar que porque yo hago las cosas bien, porque a mí me gustan, porque no robo, porque no mato, porque no le hago mal a nadie, porque no le digo mal la cara, porque no sé qué. Hermanito, por favor, sálgase de esa mentira. Nosotros tenemos que vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. Ya aprendimos, muchos tenían en la cabeza que las maldiciones eran generacionales. Mentira, cada uno, usted y yo, tenemos que responder por nuestros propios ¿qué? Actos, hermanos. No es que mi papá era un borracho. No, señor, ya usted y yo lo sabemos. Vamos a mirar el Salmo 2 y 5. Mire lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y dice el versículo 12: honrad al Hijo. Iglesia, ¿cuál es el propósito grande de la iglesia? ¿Honrad a quién? Al Hijo, hermanos. Usted y yo tenemos una bendición grande. Usted y yo tenemos una advertencia, una promesa de honrar ¿quién? Al Hijo. Y dice, para que no se enoje. ¿El Hijo se enoja, hermanos? ¿Qué más dice? Y perezcáis en el camino, hermano. Hay muchos hermanos, muchos, miles de millones de personas que están pereciendo en el camino, hermanos. ¿Y qué más dice? Pues se inflama de pronto su ira. No quiere decir que Dios siempre va a estar airado. Que de un momento a otro se inflama ¿qué? Su ira. Bienaventurados todos los que en Él ¿qué? Confíen, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que el profeta Jeremías, lo que Dios le dice al profeta Jeremías, lo que Dios le está hablando hoy a los obispos, a los pastores, en el tiempo de hoy, les está hablando claramente. Dice, desde el altar, predícame en una verdad, no me esconda la verdad, no tuerza la verdad. Porque entre más mi pueblo conozca la verdad, mi pueblo será verdaderamente ¿qué? Libre. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Verdaderamente libre, iglesia. Mire Jeremías, lo que dice el profeta Jeremías: porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este ¿qué? Furor. ¿Qué significa furor? Y da a beber. Ojo. ¿Qué le dice al profeta? Denles de su propia ¿qué? Medicina. Y dice, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te ¿qué? Envío. Y que nos vamos a dar cuenta bíblicamente cómo es que dice, uno dice, de razón de que tal cosa, de razón de que en mí tal cosa.
Y dice en el versículo 16, y beberán, y temblarán. 3 consecuencias vendrán para aquellos que el Señor les está dando de su propia medicina. Número 1, beber, seguirán bebiendo más del orgullo, seguirán bebiendo más de la soberbia, seguirán bebiendo más de la mentira, seguirán bebiendo más. Después temblarán. Después se enloquecerán, iglesia. ¿Cómo estamos viendo al mundo? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la iglesia? Enloquecidos, hermanos. Usted los ve, usted ve las iglesias todas enloquecidas, saltando al son de unos instrumentos, saltando al son de unas palmas, saltando al son de unos ritmos. Pero no están verdaderamente adorando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Están enloquecidos. ¿Qué más dice? ¿A causa de qué están enloquecidos? ¿Sí? De la espada que yo envío ¿entre qué? Entre las naciones. ¿Cuál es esa espada? La ira. Usted no ve, hermano, que yo me acerco a otro hermano en Cristo, a otra congregación, y me mira como si yo fuera un vomitivo. ¿Tú estás mirando hacia tu hermano? ¿Estás criticando a tu hermano? ¿Estás mirando a toda tu hermano así? Ten cuidado, hijo. Ten cuidado, hermano. Por eso usted dice, muchos no cambian, porque no acudimos a Dios. Aleluya. ¿Qué significa se revela, hermanos? ¿Qué significa se revela? Que Dios constantemente, permanentemente les reveló y les dio y les mostró y nos revela todos los días la creación. No hay excusa de que no conozco a Dios, ni los indios, ninguno, porque ellos saben que hay un Dios que creó el sol y la luna. Ellos lo saben, como tú y yo lo sabemos, hermanos. Vamos a ver 5 tipos de iras. 5 tipos de iras. La ira eterna. ¿Cuál es la ira eterna? ¿Cuál es la ira eterna? ¿Cierto? El infierno. Allá van a terminar todos aquellos que aborrecen y todos aquellos que cometen iniquidad y que aún conociendo a Dios no se volvieron al Señor. Esa es la ira eterna. Esa ira, ¿dónde se expresa esa ira? En el infierno. ¿Dónde va a terminar Satanás y todos los ángeles caídos? ¿Y por un tiempo o por la eternidad? Importante, iglesia, que nosotros podamos aprender cada día más, para nosotros saber, decir, Señor, guárdame de esa ira, Señor. Número 2, la ira escatológica. Y no vayan a pensar que esa ira escatológica es una palabra fuerte, hermanos. Es una palabra fuerte, es una ira de destrucción.
Y esa ira corresponde al último y gran día del Señor. Van dos iras. Esa ira corresponde al último día y al último y gran día del Señor. La ira escatológica. Número 3. La ira de desastre. ¿Cuál fue? Nosotros, a la luz de la palabra de Dios, ¿qué desastres hemos visto? Que conocemos. Número 1, el diluvio. La ira del desastre. Eso fue un desastre muy grande para la tierra. ¿Cuántos se salvaron? 8. ¿Por qué solo 8, iglesia? Porque los demás, ¿dónde estaban? Estaban en sus confites, en sus deleites, en sus placeres. ¿Cómo anda el mundo y muchos cristianos hoy, hermanos? Por eso, iglesia, le corremos al mundo. Nos dicen, mire, y corremos al mundo, pero decimos, nos vamos a congregar, vamos a ayunar, vamos a orar toda una noche, y asistimos poquitos. Iglesia, esto no es una advertencia, esto es una realidad. El que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos, oiga. La ira del desastre encierra el diluvio universal y la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿O no, mis hermanos? ¿No fue un desastre Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos quedaron vivos en Sodoma y Gomorra? Solo 4. Y al final quedaron 3. Porque la esposa de Lot, ¿cómo quedó? Como una estatua de sal. ¿Y qué le pasa a las estatuas de sal cuando llueve y se mojan? O sea, terminó como. ¿Por qué? Se convirtió en una estatua de sal, la esposa de Lot. ¿Por qué se convirtió? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ella iba corriendo en el camino correcto. Entonces, pero su corazón estaba ¿dónde? En el mundo. Su corazón estaba ¿dónde? En el paganismo. Su corazón ¿dónde estaba? Sí, ¿en la qué? En los deleites de la carne, en los placeres del mundo. Su corazón estaba. Y ya les sabía, se volteó y quedó ¿qué? Pero el Señor lo hizo arbitrariamente. Dijo, si 50 se arrepienten, perdono a Sodoma y Gomorra. Si 30, si 10. ¿Cuántos se arrepintieron? Les dijo a ellos, corran ustedes, salgan de esta ciudad, porque viene destrucción total, viene un desastre terrible sobre esta nación. ¿Y qué está pasando en estos tiempos, hermanos? Desastre tras desastre, ¿cierto? Y estamos aplaudiendo los placeres del mundo y estamos aplaudiendo los deleites. Y dice, tan fanático que se volvió, tan religioso, tan legalista que se volvió. Pero el Señor dice en su palabra que al que más le da, aleluya. Número 4, ira de consecuencia. ¿Cuál es la ira de consecuencia? Si un hombre siembra mentiras, ¿cuál va a ser su cosecha? Mentiras. Esa es la ira de consecuencia. De lo que tú siembras, de eso vas a recoger. Y número 5, la ira de abandono. Y la ira de abandono, ¿qué significa? Que conocieron a Dios, pero siguieron en sus propios engaños, en su propio deleite. ¿Y qué hizo Dios? Dice, Dios los abandonó y Dios los llenó. Dios los abandonó y Dios ¿qué?
Lo llenó. Más adelante nos vamos a dar cuenta. ¿Qué significa? Que Dios quitó todos los frenos morales. Y como el caballo, cuando un caballo va desbocado y usted lo tiene y lo tiene y lo tiene, y el caballo quiere arrancar, ¿usted qué hace? ¿Qué hace? ¿Sí? ¿Lo qué? ¿No? Lo suelta. Lo suelta. Lo dice la Biblia. Dios retenía y retenía al pueblo de Israel. Retenía al pueblo de Israel. Retiene a muchos cristianos hoy. Los retiene y los retiene, pero ve que ellos no quieren. ¿Sabe qué hace el Señor? Desbóquese. ¿Usted quiere eso? Yo te enseño. Yo te amo, hijo. Pero no quisiste escucharme. Suelta el freno. ¿Cómo están los países desarrollados? Iglesia, los grandes investigadores y los grandes estudiosos, escúchenlo bien, dicen que antes de 15 o 10 años el mar crecerá 5 metros y desaparecerá millones y millones. Escúchalo bien, 5 metros crecerá el mar. ¿Y usted sabe qué es 5 metros el mar que crezca otra vez? Vuelve a su estado otra vez el mar. Son 5 metros. ¿La destrucción es qué? Grande. ¿La destrucción es qué? Eminente, hermanos preciosos. ¿Y qué está haciendo Dios? Está permitiendo que esas personas se desboquen, se llenen en sus propios pecados. Eso es lo que está haciendo Dios con ese tipo de personas, que se llama la ira de ¿qué? Del abandono. Pero Dios los abandona porque Él quiere. No, a Él le duele soltarle porque Él ama, pero vio que ellos no hicieron. ¿Cómo está la iglesia de hoy? ¿Cómo está? Está desbocada la iglesia de hoy. Vamos a ver un video, hermanos, no ahorita, mis hermanos preciosos, un video donde vamos a darse cuenta cómo los del mundo, gente del mundo, cómo la gente del mundo ve y observa a los predicadores lo que hacen, y ellos mismos empiezan a aprenderse unos versículos y se los aprenden de memoria y montan su propio. Miren lo que dice el Salmo 81, 11, 12. ¿Qué dice? Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Y versículo 2 dice: los dejé. ¿Qué hizo el Señor? Los abandonó, los soltó, les soltó el freno, les dijo: mire, ustedes quieren ira, ustedes quieren mentiras, ustedes quieren fornicación. Dijo: los dejé, dice el Señor. Y dice: por tanto, a la dureza de ¿qué? De su corazón, caminaron en sus propios ¿qué? Pecados, en su propio consejo, en su propio yo. Yo soy yo, y punto. Y yo crío a mis hijos como yo quiera, y nadie me va a enseñar cómo los crío. Entonces, ¿qué dice el Señor? Lo deja. Yo lo dejo. Críalos como usted quiera. Vamos un momentico a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Cuando estemos ahí decimos un buen amén. Amén. Versículo 24.
Por cuanto llamé y no quisiste oír, dice. Dice el Señor, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. El Señor está diciendo, vengan, vengan. El Señor dice, apártense de los malos caminos. El Señor dice, aquí estoy. Versículo número 25. Sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. 26. También yo me reiré en vuestra calamidad. ¿Qué dice? Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿Usted no se ha dado cuenta que dice que se mató el hijo, que se murió el papá, que no sé qué, que sí sé cuándo viene una tragedia terrible? Viene, se suma, dice, no, es que en un año, en una familia han muerto hasta 8. Versículo número 28. Entonces me llamarán y no responderé. ¿Qué dice el Señor? Me llamarán y no responderé. ¿Me llamarán? ¿Cuántas veces Israel decía, Señor, sálvanos? ¿Y el Señor qué hacía? ¿No nos ha pasado, hermanos, que hemos llamado muchas veces al Señor y no nos responde? Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y muchos creen que Dios está con ellos. Creen. Pero Él no anda en los caminos suyos. Él anda en sus caminos. Y si usted y yo andamos en sus caminos, Él está en la mañana con nosotros. Amén, hermanos. Versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. La sabiduría, ¿qué representa? La palabra de Dios. Por cuanto aborrecieron la palabra de Dios y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Que el pueblo de Dios diga amén. Dice, Eduarditos, que ay. Hermano, es la ira de Dios. Porque, hermano, ¿cuántas? Usted ve predicaciones y hablan de la ira de Dios. No hablan de la ira de Dios. Pero Dios sí habla de su ira en la palabra de Dios, hermanitos. Y gloria a Dios por ese banquete que el Señor nos da todos los días, hermanos. Impiedad, volvemos a Romanos 1:18. Romanos 1:18. 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda ¿qué? Impiedad. ¿Sabe qué significa impiedad? Falta de respeto, falta de reverencia, falta de devoción y un culto sincero al Dios que creó los cielos y la tierra. Un culto sincero. Impiedad significa es que la gente no está adorando y alabando a Dios, no lo están honrando sinceramente, sino es por un interés propio. ¿Sabe también qué significa impiedad? Una relación defectuosa con Dios. Impiedad significa una relación defectuosa con Dios. ¿Y qué es una relación defectuosa con Dios? Mitad en el mundo, mire lo que dice Judas, el medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Qué dice? De estos también profetizó Enoc,
de estos. Séptimo desde Adán. Enoc fue el ¿qué? El séptimo después de Adán. Diciendo: he aquí vino el Señor con sus santos, con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Cuál es ese tiempo de hoy? ¿Esto tiene que ver con las iglesias de hoy? Que hablan en contra de Dios. Desde los altares se hablan cosas terribles. En el versículo 18 dice que detienen con injusticia la verdad. Que detienen la verdad. La palabra de Dios, ¿qué significa? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que la palabra de Dios es irrefutable. Eso es lo que significa. Que detienen la verdad. Los hombres optan por resistir y oponerse a la verdad de Dios por medio de aferrarse a sus pecados. Cada día, amados hermanos, estamos viendo. Démonos cuenta qué les pasó a muchos del norte con un pequeño aguacero que el Señor envió. ¿Qué les pasó? Sus carritos, ¿dónde quedaron? Y no me estoy alegrando, sino es un llamado de parte de Dios para todos, no solo para ellos, para todos. Dice: si con un aguacerito inundo todo esto, ¿qué será? Si les envío un aguacero durante 3 días igual a este. ¿Sabe qué pasa? Muchas ciudades desaparecerían. Pero escampó, ¿no es cierto? Cuando hay la tragedia, no, y pasó, ¿qué hubo, compadre? ¿Y qué va a hacer en diciembre? Y entonces le dice: oiga, pero usted cambió de paso. Dije: claro, yo estuve en la academia de baile, estoy ahora en la iglesia, ahora yo danzo en la iglesia así. Pasa eso y nos olvidamos fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ataca tan duro y tan fuerte que hace que, dice aquí el versículo 18 dice que detienen con injusticia ¿qué? La verdad. Detienen una verdad, hermano. Predican una verdad a medias, y una verdad a medias se convierte en una mentira. Hermano, eso llame a su mujer. No, tranquilo, eso llame allá a su casa, dígales que tal cosa. No, hermano, yo soy cristiano. Dijo: yo también soy cristiano. No, ¿qué tiene que ver? Yo también soy cristiano. ¿Usted qué iglesia le congrega? En la iglesia tal. Dice: ay, hermano, es que usted va en esa iglesia, ya son todos legalistas, ya todos son fanáticos. De razón de que usted es así. Si a mí, escúchelo bien, iglesia, por cumplir los mandamientos de Dios y cumplir la palabra de Dios, me llaman fanático, gloria a Dios. Porque ¿qué sacamos nosotros con levantar las manos? Muchos los domingos: santo, santo, pronto vendrá el Señor. Y parecen como Pavarotti, ¿era? Pavarotti, ¿cómo es que se llama? Como Plácido. Su iglesia levantar gloriosa. Y de lunes a sábado, bueno. Ay. Pero ¿sabe por qué ellos dicen la verdad a media? ¿Sabe por qué ellos detienen la verdad? Porque están aferrados a sus propios pecados.
Mire lo que dice Salmo 14.1. ¿Qué dice el Salmo 14.1, iglesia? Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. ¿Qué dice? No hay Dios. ¿Cuando está en dónde? ¿Cuando está en la iglesia? No. Ya. Acuérdense, hermanitos, que estamos a poquitos días de las velitas. Estamos a poquitos días, hermano. Dice, ay, pero el pastor ya... Dice, ay, pastor, ya se me metió en el rancho en diciembre. No, yo no me estoy metiendo en el rancho, no, sino que estoy recordando. Y dice, no hay Dios. ¿Sean qué? Hermano, es que ese es el problema cuando usted y yo somos a medias. No, iglesia. En la iglesia sí hay Dios, en el mundo no hay Dios. ¿Y qué pasa? ¿Se han qué? Corrompido. Dice, se han corrompido, hacen obras ¿qué? Abominables. No hay quien haga el bien. O usted vaya, mire a las 12:30 de la noche, 24 del 31, a ver si hay alguien que haga el bien. Y hay otros cristianos que esperan hasta las 12, ¿cierto? Y les da por orar faltando 5 para las 12. ¿De dónde vienen esas prácticas? Del mundo. Yo nunca conocí eso en la iglesia. Yo las conocí en el mundo, esas prácticas. Y cuando entré a la iglesia católica, cuando yo empecé a asistir a la iglesia católica, dije, no, pero eso no es nada, no hay ni diferencia ni allá ni acá. Es lo mismo. Entonces yo dije, no, pues, ¿sabe qué decía yo siempre? Dice, oiga, Dios es chévere. Dios es chévere. Porque el sábado estaba yo tan. Y a las 10 de la mañana me iba para misa. Lo único que el cura nunca me dijo fue, ¿qué estufo haciendo, José Ignacio? No. Pero, y así pasaba yo a recibir la hostia, imagínense. Y mírense, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenía ¿qué? La mente entenebrecida. Porque yo decía en mi corazón, no hay Dios. Eso después de estar allá, imagínense, después de la segunda, eso ahí que dijo, no, aquí no. Y el cuento del necio es de que no, si Dios pues me trajo aquí y me permitió hacer esto, pues porque Dios es bueno, porque le acomodamos todo lo... Pero mire lo que dijo el apóstol Juan. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. El Señor Jesucristo vino al mundo. ¿Y qué hicieron con él? Pero los hombres que amaron más el huepaje, más el tutaina, más los placeres. Dice que amaron más las tinieblas. ¿Y qué más dice? Que la luz. Y dice, porque sus obras serán ¿qué? Malas. ¿Cómo son las obras de un hombre sin Cristo? Malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué pasa, hermanos? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si el Señor nos sacara desde este pechito en adelante todo a la luz, ¿qué pasaría, iglesia? Guardito dice, uy. Inmediatamente uno se remonta y dice, no, pero yo no hice nada, hermana, yo no hice nada malo. Su pensamiento y sus ojitos, ¿dónde estuvieron? Entonces inmediatamente uno dice, definitivamente. Por eso el Señor repite, vuélvanse a mí. Versículo 19, Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Yo hago una pregunta, iglesia. El hombre, escúchenlo bien, cuando Dios creó a Adán, ¿lo creó con ignorancia? Ya. ¿Y la ignorancia fue creciendo? No, Señor.
Dios lo creó ¿con qué? Sabiduría, hermanos. Empezó con una brillante sabiduría de parte de Dios y Él terminó dándole ¿qué? La espalda. ¿Cómo terminó Adán con el Señor? ¿Dándole qué? La espalda. Versículo número 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? De modo que no tienen ¿qué? La iglesia y el mundo, escúchelo bien, ¿la iglesia y el mundo tienen excusa? No, Señor. Yo no había entendido muy claramente la parte, no, es que el mundo está bajo el maligno, sí, pero el mundo sabe quién es Dios. El mundo lo sabe, iglesia, quién es Dios. Y aún más, la iglesia sabe quién es el Salvador del mundo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Cuando dice en el versículo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ¿qué? Claramente visibles. Los árboles, ¿qué te transmiten a ti? Inmediatamente, ¿en quién piensas? El sol, ¿qué te transmite a ti? ¿Cierto? Inmediatamente, ¿en quién piensas? La luna. Cuando llueve tan duro, ¿en quién piensas inmediatamente? Entonces no hay excusa. No hay excusa. De ninguna índole hay excusa, mis hermanos preciosos. Vamos al Salmo número 19. Gloria a Dios. Salmo 19, versículo número 1 al 8. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué dice la palabra? O sea, ¿hay excusa? No. Dice: y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Hay excusa? No. Versículo 2, todos, ¿qué dice? 3. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Hay excusa, iglesia? No. Versículo 5. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. ¿Cuál es el camino? Jesucristo, mis hermanos. La verdad y la vida. Ese es el camino. Cuando nos alegramos nosotros, salimos corriendo tras de ese camino. Versículo número 6. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es... ¿Cómo es la ley? ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Que convierte qué? Entonces, ¿a dónde debemos acudir? A la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8. ¿Cómo debe andar el corazón de la iglesia? ¿Cómo debe andar? Según el versículo 8, ¿cómo debe andar el corazón de la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo debe andar el corazón de la iglesia? ¿Y cómo andan los ojos de la iglesia? Dice, leamos el versículo 8, segunda parte, que dice, ¿cómo? Puros. ¿Qué es puro? Santidad. Viendo Jackie Chan y sus secuaces, ya. Puros.
¿Sabe por qué nos da tanto sueño cuando leemos la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué nos da tanto sueño cuando leemos la Biblia? A ver, hagamos una pequeña remembranza. A ver, ¿por qué nos da tanto sueño cuando leemos la Biblia? En especial, ¿cierto? Cuando nos vamos a acostar. En especial cuando apagamos la pantalla de ese 50 pulgadas. Entonces cuando usted empieza a leer y empieza... Ay, la carne es débil, la carne es débil. Porque el Señor nos habla. Entonces pregunto yo, ¿cuándo pasa eso? Cuando entramos sucios Muy bien, hermano Eduardo. Muy bien, cuando entramos impuros, cuando entramos sucios. Apaga el televisor y una vez abrimos la Biblia. ¿Quién dijo eso? No. Y duramos mucho tiempo en muchas cosas. ¿Y sabe cómo me dicen a mí? Es que soy legalista, que ya me volví fanático. Cuando le mostré a un pastor la Biblia, cuando me dijo, no pastor, pero es que eso no es así, es que usted se está yendo a los extremos. Y le saqué la Biblia y le mostré en Nahum, le mostré varios versículos, le dije, explíqueme entonces qué dice aquí el Señor. Explíqueme, pastor, enséñeme. Pero usted lo había visto, se puso como un tomate, es blanco, pero se puso así colorado. Y uy, el pastor le va a dar algo aquí. Yo dije, ay, Dios, Señor. Y empecé yo, ¿cierto?, a cortar, a romper, a atar. No, Señor, yo no empecé a hacer eso. ¿No? Entonces llegó. Y le dice el otro pastor, le dice el pastor, perdón, no sea terco. Mire lo que dice la palabra de Dios, lea primero. Refútele al pastor lo que le está diciendo. Porque primero le dije, ¿es cierto tal cosa? Dijo, no, eso no es. Eso no es bíblico. Eso casi me pega. Salió y se fue, nos despedimos, pero no reconoció la verdad de la palabra, sino las vivencias y la experiencia de él. Y ese es el problema grave, las experiencias. Por eso dice el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Cómo es la palabra de Dios? Recta. Y cuando la palabra de Dios está en mis ojos, en mis oídos, en mi mente y en mi corazón, ¿cómo es mi corazón? ¿Cómo es mi corazón? Por eso donde tú entras, ¿cómo entras? ¿Cierto? Hay unos que entran pelando el diente, hipócrita. No, hay otros que otros que sonríen, otros que se deleitan. ¿Y qué más dice la palabra en el versículo 8? El precepto de Jehová es puro, que alumbra, que la palabra de Dios, los mandamientos de Dios son puros, que alumbran. Los ojos. ¿Qué alumbran? Los ojos. Los ojos, hermanos. Que cada vez que le ven los ojos, dice, wow, tú transmites con tu mirada una paz tan increíble. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Aleluya. ¿Qué dice Hechos 14, 15 al 17? Mira lo que dice Hechos 15 al 16. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? El pueblo, después de ver los milagros de los apóstoles y las sanidades, y después de ver la grandeza de Dios, se quisieron que adorar a ¿quién? A los apóstoles. Pero ellos inmediatamente dijeron, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, que os convirtáis, dice el Señor, ¿cierto?, al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellas hay. ¿Qué más evidencias, hermanos, de que Dios hizo los cielos y la tierra? ¿Usted sabe que nosotros, que la tierra está nadando en el mar, hermanos? La tierra fue hecha ¿dónde? ¿Encima de qué? Del mar. Y dice que comparado la tierra es chiquitica. Pero mire lo que dice aquí. Os anunciamos de estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo,
¿Qué es lo que más está matando al ser humano de hoy? La vanidad. Todo lo que se haga debajo del sol, dijo Salomón, ¿qué es? ¿Vanidad de qué? De vanidades. Versículo 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios ¿qué? Caminos. Una persona sin Cristo, ¿por dónde anda? Anda en su propio camino. Por eso es que nosotros no podemos dejarnos endulzar el oído fácilmente. Porque es que el mundo es dulce. Es dulce para perdición. Pero la palabra de Dios es más dulce, dice la Biblia, que la miel. Es más dulce, mucho más dulce. O sea que la palabra de Dios es vida, y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué significa deidad? Según, volvamos a Romanos 1. Gracias por Romanos 1. Gloria a ti, Señor. La deidad. ¿Qué significa deidad, mis hermanos? Lealtad. Significa que es una naturaleza ¿qué? Divina. Naturaleza divina. Apartado. Apartado. Dice en el versículo 20 que no tienen ¿qué? Excusa, dice. No tienen excusa. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios hace responsable a todos los hombres. No hay excusa de que no conocemos a Dios. No hay excusa de que yo hice esto, pero fue que es que el enemigo se me chispoteó. No. No hay excusa. Dios desde el mismo momento de la creación se reveló ¿a quién? Al hombre y a toda su creación. Él se reveló. O sea, no tenemos excusa, mis hermanos preciosos. Del versículo 21 al 23 dice: no le glorificaron a Dios. Ve, no le glorificaron a Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Cuando dice el versículo 21 que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ¿qué representa para la humanidad? Que desobedecieron, que no le dieron la gloria de Él. ¿Y qué es glorificarlo? ¿Qué es glorificar al Señor, hermanos? Glorificarlo es exaltarlo, honrarlo, predicar la palabra, congregarse, escudriñar la palabra, orar, interceder y ayunar. ¿Eso se llama qué? Glorificar a Dios. Eso se llama glorificar a Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice Hechos 12, 22 al 23. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea, ¿cuál es el mismo sentir que debemos tener tú y yo? El mismo sentir que ¿quién? Que nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes, ¿cómo debemos estar nosotros como iglesia? Unidos, hermanos. La de Bogotá, la de Nueva York, la de Filadelfia, la de Tokio, la de Japón, debemos estar ¿qué? En el mismo sentir. ¿Eso es cierto, hermanos? ¿En qué están? ¿En qué hay mucha iglesia? ¿En qué están unánimes? ¿Y qué más dice? A una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Cuándo glorificamos a Dios? Cuando exaltamos a su Hijo Jesucristo desde ahora y para siempre, mis hermanos. Ni le dieron gracias. En el versículo 21 le dieron gracias a Dios. No, mis hermanos.
se negaron a reconocer que todas las cosas buenas provienen de Dios. Miren lo que dice el versículo 21. Dice, ni le dieron gracias. No le dieron gracias. No reconocen que las cosas buenas de parte de Dios. A usted de pronto le ha pasado cuando le diga, uy hermano Eduardo, lo felicito porque es que usted, ¿cómo enseña usted? Bien, hermano Eduardo, usted, ay, entonces se le va poniendo el pelo como de esos de los ponqueros, así, así, se le hincha, dice, no, hermano Eduardo, usted, no. Dicho, si no hubiera sido por la oración que usted hizo. ¿Y cómo termina el hermano Eduardo? ¿Por qué, hermanos? Porque no glorificamos a Dios. El no glorificar a Dios, escúchelo bien, el no glorificar a Dios, hermanos preciosos, nunca le va a permitir que tú y yo le demos gracias de corazón. Nunca. Hay que glorificar al Señor para darle gracias en todo lo que el Señor hace, iglesia amada. Mira lo que dice Primera de Timoteo 6:17. Dice, y el pueblo aclamaba, gritando, voz de... Sigue.